Bueno, los impuestos. Los impuestos son tributos que cada persona, familia o empresa deben pagarle al Estado para costear las necesidades colectivas, distribuyendo así una parte de sus ingresos. ¿Por qué se pagan los impuestos? Bueno, una para corregir las externidades, como son una causa, por ejemplo, cuando el Estado le causa un daño o perjudica a la sociedad. Entonces lo que hace con ese dinero es ayudar a esas personas. La otra es proveer bienes públicos, que es inversiones a la educación y a la salud, y redistribuir riqueza, que ya son como brindarle unos beneficios, sea de estudio, algunas otras así, a la sociedad, préstamos y esas cosas. Los impuestos se clasifican en varias maneras, son según sus características. O sea, según las características de los impuestos, ya sea depende del impuesto. Una de las primeras clasificaciones serían los diferentes impuestos, serían los directos y los indirectos. Entre esos también tenemos los impuestos progresivos y regresivos. Bueno, como dije, ya esto se ve en algunas clases de impuestos. Entre esos se encuentra impuesto de valor añadido, que se encuentra directo y regresivo. Está el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que se encuentra directo, y ahí se encuentra otro que es el personal y progresivo. Está el impuesto de sucesiones y donaciones, que se encuentra directo y personal, subjetivo y progresivo. Se encuentran los impuestos de actividades económicas, que se encuentra el directo, el real y el periódico. Están los impuestos de bienes inmuebles, que se encuentra el directo real, impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actividades jurídicas. Bueno, también la clasificación, la directa es aquella que se le toma directamente al sujeto, y la indirectamente es la que es la viceversa de esa, que no se toma directamente al sujeto contribuyente. La clasificación, la directa es aquella que se le toma directamente al sujeto, y la indirectamente es la que es la viceversa de esa, que no se toma directamente al sujeto contribuyente. ¿Qué es el NIC? El NIC es el número de identificación tributaria asignado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, que permite la individualización inequívoca de los inscritos para todos los efectos en materia tributaria, aduanera y de control cambiario, y en especial para el cumplimiento de las obligaciones de la misma naturaleza. ¿Cómo se obtiene el NIC? Para obtener el NIC debemos registrarnos en el RUT. ¿Qué es el RUT? El Registro Único Tributario, administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Constituye el mecanismo único para identificar, ubicar, clasificar a personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes de impuestos sobre la renta, y no contribuyentes, declarantes de ingresos, patrimonio, y las personas del régimen común y los pertenecientes al régimen simplificado, los agentes retenedores, los importadores, los exportadores y demás usuarios, aduaneros, los demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, respecto a los cuales ésta requiere su inscripción.
Hay un tipo de sanciones o hay un tipo o varias sanciones que se le aplican a los entes o a las personas que no cumplen con ciertos requisitos. Digamos, son cuatro. Una de ellas es por iniciar una actividad antes de escribirse, por iniciar una actividad antes de haberse inscrito en el RUT para obtener su NIC. Otra sanción es por no tener en su local o en su negocio el NIC, o más que todo su registro, su RUT, exhibido a las personas del público. La tercera sanción es por no actualizar la información dentro de los meses siguientes. Y otra sanción que es una de las que más acarrea cargo económico, es la cuarta sanción, por informar datos falsos, incompletos o equivocados por parte de los inscritos en el RUT. Ahora hablaremos sobre los impuestos sobre las ventas. Dice que según el artículo 3 del decreto 1372 de 1993, en los contratos de construcción de bien inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos correspondientes a los honorarios obtenidos por el constructor. Cuando no se pactan honorarios, el impuesto se causa sobre la remuneración del servicio, que corresponde a la utilidad del constructor. Por ejemplo, en el caso de la constructora, los ingresos que se reciben por la ejecución de un contrato, a su vez, son los costos que se requieren para la ejecución del mismo, ya sea materiales, mano de obra, todo lo que tenga que ver con el proceso constructivo como tal. Por lo cual el decreto 1372 de 1992 autoriza pactar una cláusula de administración sobre el cual se generen los impuestos permitidos sobre las ventas. Por esta razón no debe generar IVA sobre el valor bruto del contrato. De tal manera, los únicos IVA descontables que puede asumir en la liquidación de los dichos impuestos son los costos y gastos relacionados con la administración del contrato. Actualmente el gobierno colombiano le ha dado a las empresas un plazo máximo para la entrega de facturas electrónicas. Estas facturas ya no van a ser más, digamos que hechas a mano, para evitar fraudes, equivocaciones y demás. Las facturas van a ser electrónicas y deben ser emitidas por un software obviamente previamente registrado ante la DIAN. La DIAN emite la autorización para que estas empresas puedan tener el uso de estos números de facturas con el fin de generar las ventas y las facturaciones de servicios y demás a las otras entidades. Esto con el fin de acabar el tema de, como lo dije anteriormente, el tema de impuestos mal liquidados, retefuentes deja de cobrar, IVA mal facturado y demás. Y así se evitan equivocaciones manejándolo directamente por un software. Gracias. El informe de las exógenas es aquel informe que tienen que presentar las personas jurídicas y naturales cuyo valor supere el monto de los años anteriores. Es decir, que si en el 2017 superaste los montos que se requerían para el año 2016, debe presentar el informe de exógena. En este informe, este tipo de persona debe presentar cuánto le retuvo a cada uno de los clientes que tuvo, y la DIAN se encarga de hacer un cruce interno para saber si los valores son iguales o hay algo adulterado. Entonces es muy importante que tengamos siempre en cuenta que no nos pasemos al tope máximo de lo que la DIAN contempla para el año en curso. Para el 2020 debemos tener en cuenta que si nosotros facturamos o nuestros servicios superan el valor máximo, debemos presentar el informe de las exógenas. Una de las responsabilidades económicas que tienen las empresas ante la DIAN es llevar la contabilidad.
Es muy importante porque la contabilidad registra y controla todos los movimientos que ha tenido la empresa en un tiempo en concreto. Además de ser importante de llevar la contabilidad en una empresa porque es de carácter obligatorio, es obligatorio también presentar libros contables ante el Estado para que el Estado rectifique de una u otra manera que no hay ningún desfalco o ningún déficit en los controles que tiene la empresa. Y el ejemplo es sencillo. La contabilidad es una parte fundamental de la empresa. Si una empresa no tiene contabilidad, es como si estuviese ciega. Por ejemplo, un ejemplo para colocarnos un poco más en contexto. Si yo tengo una empresa de alquiler de máquinas o maquinaria pesada, si yo alquilo mis máquinas y muevo y las arreglo y no llevo un control de, primero, cuántas se me están dañando, cuánto me están rindiendo las máquinas, repuestos, etc. Si yo no llevo un control de eso, porque no llevo una contabilidad de eso, ciertamente mi maquinaria no va a rendir y lo más probable es que mi empresa se vaya abajo. Por tal motivo, la contabilidad, si una empresa no lleva contabilidad, es una empresa ciega. Otra de las responsabilidades que tienen las empresas ante la DIAN es el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es un impuesto que se cobra anualmente a las empresas y que tiene un valor del 34% de la utilidad de la empresa. ¿Por qué debo pagar o por qué las empresas deben pagar impuesto a la renta? Pues el simple hecho de residir en Colombia, el simple hecho de ser una entidad jurídica, el simple hecho de tener mis ingresos, mis fábricas y mis empresas principales en el país, Colombia, estoy obligado a pagar un impuesto a la renta. Y un ejemplo sencillo es el siguiente. Si mi empresa tiene una utilidad anual de 10.000 pesos, debo pagar el 34% de esos 10.000 pesos, que serían 3.400 pesos. Ese valor de 3.400 pesos es el impuesto a la renta que yo debo pagar ante la DIAN por el impuesto. Entonces, es una forma de yo o de mi empresa generar los ingresos en el país y el Estado pues cobrarme por yo estar generando esos ingresos en el país.